Hola. Yo les voy a mostrar la experiencia de Comac respecto del sistema de moldajes monolíticos, pero un poco no aportillando lo que decía también Leonardo. Voy a mostrar la experiencia que hemos tenido respecto de prefabricados. Nosotros como Ecomac hemos hecho hartas cosas con moldajes monolíticos y también con prefabricados. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver en el fondo un poco la historia de Ecomac para que entiendan cómo hemos evolucionado a través del tiempo. Hemos como empresa, yo la verdad tengo un poquito menos de un año en Ecomac, pero en el fondo es una historia de más de 50 años, ¿ya? Les voy a explicar en el fondo qué es lo que hemos hecho respecto a los moldajes monolíticos y los estudios que tenemos al respecto. ¿Qué otras cosas hemos hecho de industrialización interna en Ecomac? Las cosas que hemos hecho de industrialización por fuera de Ecomac y en el fondo qué es lo que se nos viene a futuro. Ya, un poco como historia de Ecomac, nosotros, la verdad que hasta el año 95 hacíamos casas principalmente de albañilería. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la gente conoce La Serena, en el sector de San Joaquín, al lado del aeropuerto, hay muchas casas que son de albañilería. Después pasamos a casas de hormigón, y cuando empezamos a hacer casas de hormigón, lo primero que hicimos fue con moldajes Contech, ya que son los de Westerform. ¿Ya? Después pasamos a los moldajes con moldaje Forza. En el fondo acá están las primeras casas que teníamos en el sector de San Joaquín. Si se fijan, son todas de ladrillito, casas tradicionales, en el fondo con toda la demanda que tienen este tipo de casas, tanto de tiempo como de mano de obra. Después, en el fondo en el año 95 nos dimos cuenta que podíamos cambiar esto y nos fuimos con moldajes Contech. A la gente le gustan las casas sólidas, las toca y dice, oye, nosotros queremos casas sólidas. Nosotros manteníamos eso, cambiando la materialidad, pero al mismo tiempo hicimos una pequeña, no sé si trampita en el fondo, pero en el fondo el moldaje tenía el dibujo como si fuera de ladrillo. O sea, en el fondo la gente, los clientes, no se daban cuenta que habíamos pasado casas de albañilería a hormigón. ¿Ya? Entonces eran casas que eran similares, pero en el método constructivo eran distintas. Y así empezamos a hacer casas de albañilería, perdón, de hormigón, y entre el año 95 y el 2012 hicimos más de 1,5 millones de metros cuadrados, con cerca de 8.500 casas de ese tipo. Hicimos muchas casas en el fondo. Después, en la medida que la tierra empezó a ser más cara, empezamos a hacer casas de 2 pisos, con segundos pisos con siding, ¿cierto? Y después, en el 2012, le dimos una segunda vuelta a los moldajes monolíticos. En el fondo ya habíamos cumplido los usos. Entre el 95 y el 2012 hicimos 2 compras como empresa de moldaje, y ahí empezamos a hacer casas de full hormigón. Estas casas en realidad hay 4 casas. Estas casas son de hormigón completo, no tiene tabiques en el fondo, es todo hormigón. En el fondo, este es el paraíso del ICH. Esta casa no tiene tabiques, es puro hormigón. ¿Ya? Y así, en el fondo, hoy día llevamos más de 750.000 metros cuadrados construidos y más de 4.000 unidades. Lo mismo, en la medida en que avanzó el tiempo, nosotros hicimos casas de hormigón, esto es full hormigón, hicimos casas con segundos pisos livianos y de distintos estándares, en el fondo casas que son desde viviendas con DC19 o a viviendas de mejor estándar. ¿Cómo hicimos esto? La verdad es que a través del tiempo, internamente tenemos un equipo que se encarga de los moldajes monolíticos. Hoy día nosotros estamos trabajando con Forza. Tenemos por cada obra un grupo cerca de 20 o 22 personas. Aquí en la foto hay 19, Mangallo que saca la foto son 20. En el fondo, en promedio son 22 personas los que están por obra. En un momento tuvimos 5 obras con hormigón al mismo tiempo. Eso quiere decir que por la casa teníamos cerca de 100 personas trabajando en los moldajes para el hormigón. Si se fijan en el fondo, ahí tengo el rendimiento de algunas obras. Los cumplimientos que se ven aquí es si hormigonamos o no el día que dijimos que íbamos a hormigonar. Según el programa, estas son las obras desde el 2017, 2018 en realidad, desde el 2017-2018, si pudimos cumplir o no en las fechas de hormigonado. Esto es 1 o 0. En el fondo, hormigonaste el día que dijiste o no hormigonaste el día que dijiste. Si se fijan, en todas las obras tenemos más del 95% de cumplimiento en las fechas de hormigonado.
Y esta fecha de hormigonado, después lo vemos más adelante en el fondo, es todos los días. El gráfico que está acá muestra una de las primeras obras que hicimos con moldajes monolíticos. En los primeros días, más hacia la izquierda, nos demoramos 6 días entre hormigonadas y hacíamos 2 casas entre fundidas. Si se fijan, en el fondo nos demorábamos 6 días para hacer 2 casas, nuestro rendimiento era 0,3 casas por día. Y lo que más en el fondo en una hora llegamos fue, hormigonamos un día y el día siguiente, y ahí pudimos hacer 2 casas por día. Entonces el rendimiento era, al principio, estamos hablando de las primeras horas, era súper malo. Pero hoy día, cuando vemos el rendimiento, es el rendimiento de un edificio que terminó la obra gruesa hace un par de meses. Hormigonamos todos los días que dijimos que íbamos a hormigonar, salvo en este periodo de tiempo 2 días no hormigonamos. Y ahí nos puede haber pasado algo. Pudimos haber tenido problemas con la bomba. Hay cosas en el fondo que son puntuales, pero si se fijan en el fondo, esto es súper eficiente. Nosotros logramos hormigonar todos los días que dijimos que íbamos a hormigonar. Y esto todos los días que dijimos que íbamos a hormigonar es todos los días. ¿Ya? En el fondo, por el uso del sistema de moldaje monolítico, nosotros hormigonamos un día en la tarde, al día siguiente se descimbra, se arma nuevamente el moldaje para hormigonar las siguientes casas. ¿Ya? Nosotros en general, por diseño, trabajamos con ritmo 2. Eso quiere decir, nosotros nuestra idea es construir 2 casas por día. Por eso, en el fondo dice, los días que pasaron entre fundidas es un día y logramos hacer 2 casas cada día. Nosotros cuando hablamos ritmo 2, es ritmo 2 ¿ya? Diario. Hay gente que tiene ritmo 2, o sea, otros ritmos, no sé, 5, no sé qué, pero es semanal. Nosotros hablamos de ritmo 2 diario. ¿Ya? Entonces, claro, no le iba a mostrar un gráfico en que hubiésemos cumplido con perfecto, nos pasan cosas, ustedes saben, las obras son entes vivos por sí solos, nos pasa cosas, en el fondo, un día se echa a perder la bomba, sonamos. ¿Ya? Cuando nosotros miramos el equipo que estaba antes, decíamos, chuta, en realidad tenemos harta gente, o sea, en un momento tuvimos más de 100 personas dedicadas a los moldajes. ¿Son productivos? ¿Cuánto rinden? Eso tenemos acá una historia en el fondo, que si fijamos desde el 2013 al 2018, en el fondo la productividad por metro cuadrado de trabajador se va incrementando en más de un 40%, pasando desde 20 metros cuadrados por persona a más de 28. ¿Ya? En el fondo hoy día, eso está el 2018 y hoy día estamos más o menos en ese ratio. ¿Ya? Nosotros hace poco empezamos a investigar qué pasaba con los moldajes manoportables versus tradicionales. ¿Ya? Porque nosotros hoy día ya estamos llegando a los usos que tiene el moldaje que actualmente tenemos. Entonces empezamos a hacer un estudio respecto de, no solo de costo, sino que también de tiempo. Cómo nos pega en el tiempo ejecutar este tipo de obras. Nosotros dijimos por programa, esto es en promedio de 3 obras. Nosotros dijimos por programa, en el moldaje tradicional se iba a demorar 76 días corridos la obra gruesa. Y el moldaje manoportable eran 68. Esto es por programa. Después cuando hicimos el estudio de cuánto, en el fondo la diferencia eran de 8 días. Cuando dijimos en el fondo cuánto fue el plazo real que se demoró cada obra, el moldaje tradicional no se demoró 76, se demoró 81 en promedio. Esto en el fondo eran varias obras. Y el moldaje manoportable se demoró menos días de lo que tenía pensado. Entonces, cuando al principio pensábamos que íbamos a tener 8 días de diferencia, en realidad fueron 14 días de diferencia. Y esto la verdad es que, como dice el título del seminario, aquí me voy a colgar un poco del título, es de la teoría a la práctica. Esto es práctica. Nosotros hicimos, por los volúmenes de obra que tenemos hoy día, hicimos el ensayo porque no teníamos moldaje manoportable para hacer todo nuestro edificio. Entonces tuvimos que ir a arrendar, y arrendamos a los que están en el mercado hoy día, que son varios. Haciendo el estudio, en el fondo, en terreno, con el mejor de los esfuerzos, obviamente, por cumplir en cada obra, nos dimos cuenta que el moldaje manoportable es no solo en la teoría más rápido, sino que en la realidad más rápido. Entonces, si al final hacemos un resumen de qué es lo que hemos hecho nosotros a través del tiempo, nosotros hemos hecho miles de casas con este sistema, con distintas marcas. ¿Ya? Está Contech y con Forza. Esos son más de casi 13.000 casas. Cuando hablamos de eficiencia de los equipos, en el fondo nosotros hormigonamos cada día que dijimos que íbamos a hormigonar. Y nosotros en el fondo podemos hacer al menos 2 casas por día. Unas fotos de un edificio en Vallenar.
Estos son viviendas sociales de DC49. Y aquí como un aprendizaje en el fondo, el proyecto nuestra dijo, oye, mejor le ponemos segundo, al techo liviano para que sea más barato. Nosotros fue un cacho, fue un lío, porque como el montaje es monolítico, aunque hubiese sido más caro hacerlo, hubiese sido infinitamente más rápido. Y aparte que ya sabíamos hacerlo. ¿Ya? Les voy a mostrar también, en el fondo, viendo temas de productividad, qué es lo que hemos hecho nosotros en cuanto a prefabricación en la cárcel de La Serena. Hace algunos años hizo una asociación entre Comac, Gendarmería y el concesionario de la cárcel para poder prefabricar cosas y llevar a la casa, y llevar a las obras. Aquí va un poco lo que decía Leonardo recién. Nosotros exploramos todas las opciones. En el fondo, ¿creemos que es necesario industrializar una obra? Sí, por supuesto. Pero en el fondo no es lo único. Aquí no hay que hacer como tan talibán. En el fondo hay que explorar todas las opciones. Una opción es prefabricar en sitio, correcto. Pero podemos hacer cosas fuera. En el fondo se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. ¿Qué es lo que tenemos en la cárcel? Nosotros en la cárcel de La Serena tenemos grupos de trabajo que hacen instalaciones sanitarias, de agua potable y alcantarillado. Tenemos gente que trabaja en tabiques y cerchas, porque nosotros hoy día estamos fabricando primeros pisos de hormigón y segundos pisos livianos. Hoy día en la cárcel estamos prefabricando todo este tipo de elementos. Nosotros capacitamos a los internos para que sean capaces de leer planos, de interpretar los planos de fabricación, para que ellos puedan efectivamente tener líneas de producción en la cárcel respecto de cada uno de estos trabajos que tienen que hacer. Ese es un grupo ahí hay 8 internos, en la cárcel nosotros han pasado 22 internos, de los cuales 26 en realidad, han salido 18. Esos 18 que han salido de libertad, nosotros le hemos dado trabajo a 12. Y hoy día tenemos a 2 personas trabajando. La verdad es que nosotros al menos damos la oportunidad a la gente que trabaje en la cárcel, después de estar en la cárcel, de trabajar con nosotros. Es un cambio del paradigma, ¿cierto? En el sentido de las obras, que hay un papel de antecedentes en esos casos. Nosotros, para los internos que trabajaron con nosotros, les damos la oportunidad y vemos que haya oportunidades reales de reinserción. Durante los años, en el fondo, hemos hecho casas y departamentos. Si miramos en el fondo de la prefabricación en la cárcel, hemos hecho desde el 2017 hasta este año más de 2.500 casas, lo que igual nos ha significado ahorros de 7% en los costos de construcción en esas partidas. ¿Ya? ¿Es importante prefabricar en sitio? Sí, pero no pierdan de vista lo otro. ¿Ya? Si miramos en el fondo qué es lo que hemos hecho como prefabricado, ahí está lo gráfico. En el fondo nosotros los separé en el fondo por año, porque hemos hecho temas sanitarios, cerchas, tabiques, pero en el fondo si lo miramos como si fuera un subcontratista que nosotros contratamos, la verdad es que hemos pasado de contratarle un poquito menos de 10.000 UF a más de 40.000, eso es lo que va hasta este año. En el fondo esto es hasta esta fecha, más de 40.000. Entonces si terminamos el año, probablemente la pendiente del 2017 al 2018 se para arriba, porque todavía nos quedan 6 meses de trabajo. Aquí tenemos algunas cosas que nosotros hemos hecho, y también nosotros tenemos un lugar de Comac, que no es la cárcel, donde también prefabricamos. Se llama Sitio 21. Es un tema, una jerga interna en el fondo, pero nosotros también prefabricamos no solo en la cárcel, sino que en nuestras propias instalaciones. ¿Ya? Y también, en el fondo, estas fotos son recientes. Tenemos primeros pisos de hormigón, hechos con moldaje monolítico, y los segundos pisos son livianos. Y ahí está incluso gente que salió de la cárcel que está trabajando con nosotros. Y un poco aportillando lo de Leonardo. No el quedarte duro, pero en el fondo sí. En el fondo la idea es contarles toda la experiencia, las cosas que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos explorado también trabajar con prefabricados a través de Momenta y de Baumax. Y les voy a contar un poquito cómo nos fue con eso. Con Momenta nosotros hicimos un piloto de 5 casas, en un proyecto que se llama Bosque Oriente 3. Casa más o menos. Y la verdad es que, ¿en qué consiste esto? En que Momenta nos vendía los paneles y tenían uniones secas. ¿Ya? ¿Tuvimos dificultades? Sí, tuvimos dificultades porque nosotros creemos que la prefabricación externa, en este caso cuando viene de afuera, tiene que ser desde el diseño, desde el origen. No puede ser que tú adaptes una casa que tienes para hacerla prefabricado, hacerla por fuera de una planta. Entonces la verdad es que la experiencia
con ellos no fue tan buena, pero yo creo que es principalmente responsabilidad nuestra como empresa porque no partimos en el origen, no pensamos desde el inicio cómo se tenía que hacer esto. Después hicimos a fines del año pasado un proyecto con Baumax, y aquí les voy a mostrar un timelapse. Esto es el trabajo de un día. Nosotros teníamos por programa hacer 2 casas diarias, y aquí se puede ver que nosotros podíamos hacer 2 casas diarias. En un momento Baumax nos dijo, podemos llegar hasta hacer 6 casas al día, pero para hacer eso nosotros teníamos que ir con los radieres antes. La verdad es que nosotros mismos, en el fondo, no fuimos capaces de entregarle eso. Entonces aquí hay un tema. Cuando hablamos de prefabricado, externo en el fondo, ya sea de una planta que te lleva los hormigones, estos gallos te venden velocidad. Oye, ¿te puedo hacer 2 casas al día? Sí, perfecto. Nosotros también ya hacemos 2 casas al día con montaje tradicional. Entonces, para nosotros hoy día como Ecomac, si bien es cierto, es importante la velocidad, pero al menos la velocidad que nos ofrecen los prefabricadores tiene que ser la misma que tenemos nosotros. ¿Ya? Entonces, si se fijan, en el fondo en este video, en un día montábamos 2 casas sin ningún problema y podríamos haber tenido mucho más. ¿Qué es lo que se nos viene para el futuro? Nosotros seguimos pensando en la industrialización. Estamos pensando en llevar muros completos a las obras, con distintas opciones, ya sea hacerlas nosotros o por fuera. Estamos explorando la opción de hacer edificios prefabricados. Hoy día no hay muchas, hay algunas pruebas en el mercado. Y obviamente irnos con baños prefabricados. ¿Y por qué hacemos esto? En el fondo, no es porque seamos bichos raros y estamos probando siempre cosas nuevas. Lo dijo Leonardo, no es que está, ahora sí te tiro flores en el fondo, porque no es que está preparado, pero en el fondo nosotros siempre miramos la productividad. ¿Ya? Y la productividad, efectivamente, como decía Leonardo, es la clave. En el fondo, nuestra meta no es construir a una UF metro cuadrado terminada. La miramos, por supuesto, pero es la productividad. El gráfico que mostraba Leonardo, la productividad de la industria de la construcción es $37.000 por trabajador al año. En Chile es de más de 50.000. Si miramos los países del OCDE, es más de 60.000. Nosotros hicimos un estudio de nuestras obras, cómo estábamos, cuando empezamos a mirar esto. Nosotros también miramos el informe del CLAPE del profesor de Solminac, que fue mi profe. Miramos eso. Y yo hice un estudio de varias obras y estamos en los mismos números. En el fondo. Nosotros estamos cerca de las $37.000, $40.000 por persona. Entonces nuestra meta es, nosotros hoy día no estamos ni mejor ni peor que el resto de la industria, pero en el fondo estamos pensando en dar el salto. ¿Y cómo amar el salto? Evidentemente, eficientando el uso de la mano de obra. Nosotros creemos que la productividad en el fondo es, vas a vender lo mismo como constructora con menos gente, o con la gente que tienes vas a ser capaz de vender más. Ese es nuestro objetivo, para poder subir de los 37.000 a los al menos 50.000 en una primera instancia. En eso estamos. ¿Ya? Muchas gracias.